Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior. Vemos a una hermosa chica de pelo blanco, mientras el presentador anunciaba que ella definitivamente puede ser llamada dueña del Palacio Baeko. Ella también es hermosa, parece alguien de otro mundo. Y mientras vemos cómo terminaba su danza al ritmo de la música, vemos cómo la audiencia aplaude a vítores. Luego vemos a unos transeúntes comentando que ella es realmente increíble. No por nada es el tesoro del Palacio Baeko. Luego vemos como alguien comenta que la señorita Subbi podría tener un mal rato compitiendo contra ella, pero van animando y darle una gran ronda de aplausos, que ya puede recibir la horquilla de Taegeum el próximo año de todas maneras. Subbi le agradece a la audiencia por reunirse allí en Baekseongun para ver su falta de talento. No sabe cómo expresar sus sentimientos hacia todos ellos, pero incluso si es solo una simple ilusión, espera que pueda iluminar ese día tan alegre. Y mientras hacía su técnica, los transeúntes se preguntan qué está pasando, comentándonos que bajo el benevolente reinado de su majestad, es el reino de Cheongdo-gun, no esperaba que algún día se convertiría en un paraíso próspero. Subbi comenta que quería mostrarle a todos un fragmento de esa visión, y despejando su ilusión, comentan que todo volvió a la normalidad. Luego vemos al prota, que nos comenta que no tiene sentido cubrir una montaña entera con un encantamiento mágico. Ese es el por qué es importante el orden en el escenario. Pero de pronto Yundan, interrumpiendo sus pensamientos, le pregunta si está listo, respondiéndole el prota que sí, y nos comenta que no tiene que preocuparse por la consorte Inayeon. Como una mujer noble de una poderosa familia, es la princesa heredera más autoritaria, incluso entre las concubinas. Ayeon comenta que está realmente honrada de tener la oportunidad de mostrar su danza de la espada en un día tan especial. El prota nos comenta que no parece que es su primera vez presentando un evento como ese. Ayeon sigue comentando que ya que es una celebración de cumpleaños en la que incluso los Cielos se pueden regocijar, reza para que sus habilidades alcancen la voluntad de la deidad celestial y para que el futuro de Cheongdo permanezca en paz para siempre. El prota, haciendo una reverencia, comenta que nacieron en entornos muy diferentes. Pero de pronto el prota, viendo a la Yeon, comenta que está temblando. Su expresión tiene la gracia y la calma de siempre, pero sus dedos se mantienen temblando. Luego nos comentan que en el magnífico palacio, rodeada de numerosas doncellas, de pie, erguida, con un espléndido vestido de palacio. En su ardiente mirada, había un espíritu juvenil que podría llamarse heroico, y todas las doncellas quienes la miraban quedaban llenas de admiración. Pero ella solo tenía 19 años de edad. Incluso la consorte y más favorecida, Inayeon, que es la flor de la princesa heredera, está preocupada por la expectativa de los demás. Se sentía agobiada por la necesidad de mostrarse a sí misma, y estaba preocupada de caer. Ahora entiende por qué la consorte simboliza valentía. El coraje no significa ausencia de miedo. Incluso cuando tiene miedo, el simple hecho de hacerlo demuestra valentía. Eso es algo que él debería de saber muy bien. El prota, agachando la cabeza, nos comenta que está avergonzado. Qué vergonzoso para un hombre pensar en usar ese noble espíritu. Sobrevivir tratando el resentimiento como una herramienta. Ha tirado su respeto por aquellos que han vivido cada momento con sinceridad. Ayeon, al ver su expresión, le pregunta qué le pasa, solo vaya y le ataque. Respondiéndole el prota que está bien, haciendo su primer ataque. Ayeon, sorprendida, comenta qué pasa con ese chico. Pero, vale la pena detenerlo. Ese chico es habilidoso con la espada. Los guardias, sorprendidos, se preguntan que si incluso están sosteniendo la espada, ya que no pueden verla. Y vemos a Hangrae al fondo sin decir ni una palabra. En otro lugar, vemos a Seoyan, que al parecer tuvo un mal presentimiento. Su compañera, al notarla, le pregunta si le pasa algo, respondiéndole Seoyan que no es nada. Mientras se preguntaba que por qué está tan inquieta. Si acaso su hermano está haciendo algo arriesgado de nuevo. No hay manera, él tiene trabajo que hacer con la señorita Subbi. Espera que no vuelva a hacer un alboroto, hablando del espíritu de un hombre o algo así. No es eso, ¿verdad? Cambiando de escena al pasado de Ayeon. Vemos a un hombre que le dice que viva mirando hacia arriba. Cuando mira abajo, habrá momentos en que la altura que ha alcanzado hará que sus manos tiemblen de miedo. Ayeon le pregunta si es una historia acerca de escalar una montaña, contándole que ella también escaló una montaña hace poco. Su tío, acariciándole la cabeza, le dice que solo tiene que recordar eso. Cuando el camino que ha escalado sea alto y el miedo llegue, solo mira hacia arriba. Entonces, definitivamente será visible. Que hay muchos en el mundo que está más arriba que ella. Pero ellos lo han hecho orgullosamente, sin temblar.
Cuando ve a tales personas, naturalmente, el temblor se va a detener. Se ha dado cuenta de que ha vivido de esa manera, y espera que lo recuerde así. Aeon nos cuenta que la mano de su tío era muy cálida, mientras gentilmente le daba palmadas en el hombro. Y el año siguiente, Seolimun, la cabeza del clan Wayonseol, organizó una rebelión. 9 funcionarios civiles de alto rango por encima del cargo de ministro, y 11 oficiales militares de alto rango por encima del rango de general, murieron. Fue un día lluvioso el funeral. Fue el día en el que se formó un enorme agujero en el corazón de la joven Aeon. Volviendo al presente, Aeon nos comenta que ese no es el poder de un torpe aprendiz de guerrero. Y mientras retrocedían, Aeon nos comenta que su nivel es diferente. Hay muchos en el mundo que están más arriba que ella, pero ellos lo hacen orgullosamente sin temblar. Cuando ve a tales personas, naturalmente, el temblor se detendrá, comentándonos que aquellas palabras son verdad, ya no está temblando. Debe haberse vuelto loca. Ella ha derrotado a muchos guerreros en combate a lo largo del tiempo. Sin embargo, la mayoría de oponentes tienden a retroceder. No se puede evitar, herir a alguien sería una seria ofensa. Es algo que aquellos que alcanzan posiciones elevadas deben aceptar. Pero ese chico parece retroceder también, pero ahí hay algo diferente. Es como si dijera, ven, inténtalo. Si ese es el caso, le dará su respuesta, dándole un fuerte ataque al prota. Pero vemos que el prota detiene su ataque. Aeon se preguntaba si acaso lo cortó, pero el prota con un movimiento le desvía su ataque. Y mientras Aeon retrocedía nos comenta que no se ha acabado aún. Y tomando una postura, se abalanza hacia el prota, y le da un fuerte golpe. Pero vemos cómo retrocede por el bloqueo del prota. Y sin tiempo de reaccionar, el prota contraataca. Aeon un poco asustada comenta que no puede simplemente esquivarlo. Tiene que bloquearlo. Pero vemos como la espada del prota se parte en dos. Mientras Aeon se sorprendía, vemos como la mitad de la espada se clava en el suelo. Mientras el público se quedaba en shock, el prota arrodillándose comenta que, como esperaba, era el noble consorte. Mientras el público aplaudía, vemos que comentan que verdaderamente, la consorte es la mejor. Pasando con Aeon, nos comenta que no es así. Él deliberadamente dejó caer su espada. No es que se esté burlando de nadie, pero cómo se atreve. Echándole un ojo a la espada rota comenta, la espada de entrenamiento sin filo que usan los guerreros aprendices. Pero el rey interrumpiendo sus pensamientos le dice que dé un paso hacia adelante. Le regalará la orquídea dorada, comentándole que de hecho, ella tiene una habilidad digna de elogio. Aeon le dice que todavía no es digna de recibir la orquídea dorada, comentando que esa competición nunca fue justa desde el inicio. Y lanzando una espada al prota le dice que es una espada real, desenfúndala. El prota desconcertado mientras intentaba decir una palabra, Aeon le dice que es una orden, desenfúndala. El prota nervioso nos comenta que hay muchos ojos observando. Ignorar las palabras de la señorita podría ser una sentencia de muerte, preguntándole si no hay otra manera. Aeon nos comenta que la Horquila dorada puede haberse ido, pero si puede tener un combate serio, eso es suficiente. Además, quiere enfrentar a ese hombre y su espada de nuevo. Pero de pronto Aeon es imbullida por una fuerte aura, y nos comenta que intenta asesinar. Puede sentir el intento asesino en todo su cuerpo. Si él desenfunda esa espada, morirá. Pero de pronto vemos a alguien Rital, diciéndole a todos que huyan. Un grupo de demonios ha aparecido. Luego vemos una niebla perteneciente a los demonios, y vemos a un transeúnte comentando que tiene razón. Y vemos cómo aparecen los demonios. Comentan que cómo puede haber tantos demonios en los terrenos cerrados del Palacio Real. Y en voz alta dice que protejan al emperador y a la princesa heredera. No dejen que ni un solo se acerque al pabellón Taiwa. Pasando con el prota nos comenta que eso es una locura. No se dio cuenta de eso hasta ahora porque la perspectiva de la novela está ambientada en el pasado, por lo que no estaba completamente iluminado. A ese nivel, casi es la noche de los 100 demonios. ¿Cómo pueden haber tantos demonios en un lugar donde la autoridad de Cheon Ryon se siente con mayor fuerza? El prota volviendo en sí comenta que va a pensar en eso después. En ese momento, salvar vidas es su prioridad, pero no puede lanzarse imprudentemente. Si se empapa en sangre de demonio, su mente se nublará y eventualmente colapsará. Y vemos la espada pesada de hierro frío, mientras nos comenta el prota que necesita agarrar esa espada y derrotar a los demonios. Y mientras veía el caos, se preguntaba que si podría ser un demonio de nivel bajo. Pero de pronto vemos cómo tiembla la tierra, mientras alguien comenta que es un deslizamiento de tierra, advirtiéndola a todos que se aparten del camino. Un tiempo después vemos que Yundan llamaba a Aeon, pidiéndole que despierte.
Mientras Aeon abría los ojos, Yundan comenta que por fin despertó, contándole que fue arrastrada en un deslizamiento de tierra. Es afortunado que sus heridas no parezcan ser graves, pero deben salir primero de la montaña Baeksak. Aeon le pregunta a Yundan de qué hay de su majestad y la princesa heredera, respondiéndole Yundan que primero necesita levantarse. La ayudará a apoyarse. De pronto ve que un demonio se acerca, y mientras lo atacaba vemos cómo le cae su sangre. Yundan nos cuenta que está perdiendo la conciencia a causa de la sangre demoníaca, comentando que la sangre no debe caerle a la señorita In. Se pregunta qué tan lejos pueden llegar así, pero de pronto a lo lejos, ve una cueva. Yundan resguardando a Aeon le dice que siempre y cuando no haga ruido debería estar a salvo, comentándole que su majestad está a salvo, pero el príncipe heredero fue arrastrado por el deslizamiento de tierra. Pronto, los soldados del palacio buscarán en cada esquina de la montaña Baeksak. Solo necesita esperar hasta entonces. Aeon asustada le pregunta a Yundan qué planea hacer, pero Yundan le dice que en el momento en el que Ritei salga corriendo de la niebla, bloquee completamente la entrada. Aeon le dice que se quede ahí con ella, mientras nos comenta que por qué, porque luce como si estuviera preparada para morir. Yundan le cuenta que como dama noble de la familia Yeongseon y dueña del palacio Jujak, no debe dudar en abandonar a la gente si desea sobrevivir. Ella es alguien que debe de seguir adelante. Aeon le dice que si sobrevive sin ser capaz de proteger incluso a su propia gente, ¿qué sentido tiene eso? Yundan le responde que entonces, se mantenga salvo, dándose la vuelta y saliendo de la cueva. Yundan en voz alta dice que vayan tras ella, mientras comenta, un poco más. Necesita al menos arrastrar a uno más. Siente como si perdiera la conciencia, pero aún no. Tiene que continuar, y mientras se liberaba el paso, de pronto se tropieza con una rama cayendo al suelo, y dándose la vuelta, hace su último ataque, pero vemos que el demonio no le afectó mucho. Mientras Yundan se preguntaba si acaso ese era el final, de pronto llega el prota, y de un solo espadazo acaba con el demonio, dejando a Yundan sorprendida, y viendo el demonio comenta que su torso está congelado, así que la sangre no salpicó, y nos comenta que ha escuchado de eso, una de las 3 espadas sagradas imbuidas con las habilidades de la esgrima de Baekseon. La espada pesada de hierro frío. Esa parece excesivamente pesada. Solo 2 personas en el palacio pueden levantarla. Uno es el famoso general Chongseotak, y el otro es el aprendiz de guerrero Taepyeon del palacio Baekseon. De pronto el prota dice en voz alta que es jodidamente frío, y volteándose hacia Yundan le pregunta si está herida en algún lado, respondiéndole esta que si él no está. Pero el prota interrumpiendo dice que no hay necesidad de preocuparse, porque es Seo Taepyeon, para luego caer desmayado. Yundan confundida se pregunta que si no se supone que debería de sentirse salvada. En otro lugar, vemos al príncipe despertando, y se preguntaba si acaso se ha quedado atrapado entre las rocas, y si acaso esa chica fue quien lo salvó, comentándonos que es un esfuerzo inútil. Ha sido una vida verdaderamente aburrida. La chica secándose le pregunta a su Alteza si sigue respirando, pero este cerrando los ojos nos comenta que ahora que lo piensas, que era al aferrarse a una vida sin sentido. Y volviendo con el prota, esto se da cuenta de que está a punto de ser atacado, y rápidamente hace un contraataque, y nos comenta que ha derramado demasiada sangre, preguntándose dónde está la actual jefa de sirvientas, pero cuando estaba a punto de caer, el prota la atrapa, mientras nos comenta que la aura de un espíritu maligno se ha acumulado, preguntándose si acaso fue el que se desmayó en medio de la conciencia. Yundan llamando al prota, le comenta que su Alteza está en la dirección en la que corrió. Si sigue esa dirección, habrá una gran cueva, pidiéndole que por favor se dirija hacia su Alteza, ya que ella puede atraer a los espíritus malignos. El prota nos comenta que en ese lugar, se preguntaba por qué habían tantos espíritus malignos. Al parecer ella los ha reunido, que ella estaba predestinada a morir ahí, contándonos que finalmente, las piezas encajan. No es ella quien vio en el Palacio del Fénix en la novela. La dama en la novela es valiente y digna, pero en su corazón hay una fría soledad que se puede sentir, quizás porque ha vivido con pérdidas y sufrimiento. El prota cargando a Yundan nos comenta, si acaso debería de dejarla morir. Volviendo a la cueva, Aeon comenta que ese lugar tampoco es seguro. No puede quedarse quieta ahí, pero de pronto tropieza, y mirando hacia la entrada, se pregunta si aquella figura es un espíritu maligno que ha olfateado su aroma, pero vemos que se trataba del prota. Aeon sorprendida le pregunta si él es, pero el prota interrumpiéndola le dice que la encontró en el camino, y mientras cerraba la cueva comenta, que si la dejan así, morirá. Aeon alterada dice que no puede ser, tiene que llevarle al médico inmediatamente.
si él la ayuda. Y poniéndose de pie comenta que ella le abrirá camino para que las lleve a Yundan. El prota tranquilizándola le comenta que tiene muchas heridas, pidiéndole que primero se tranquilice. Pero Aeon alzándole la voz le dice que no quiere perder más seres queridos. Y entre lágrimas le dice que si hay algo que desee, se lo dará, pidiéndole que por favor, la ayude un poco. Pero el prota llamándola, le pide que primero se tranquilice. Aeon volviendo en sí se disculpa, comentándole que sus heridas también son profundas, y ella ha perdido la razón por un momento. El prota le dice que cualquiera podría estar en esa situación. Aeon más tranquila le dice que en ese momento, ¿cómo puede estar tan calmado en esa situación? El prota diciéndole su alteza, le comenta que no es que esté calmado. Simplemente, duele tanto que no puede hablar. Aeon confundida nos comenta, ¿qué tipo de lenguaje es ese frente a la consorte del príncipe? Un tiempo después, Aeon comenta que ahora puede relajarse un poco. Dicho eso, también es cierto que tiene que mostrárselo al médico lo más rápido posible. El prota comenta que si se trata de un evento de esa magnitud, el anciano Baekseon ya debería de haber intervenido. En poco tiempo, también dejarán esa niebla. Si suben todos hacia el templo seguramente, encontrarán un camino. Aeon le pregunta que cuánto cree que tardará eso. El prota nos comenta que en la novela, mantienen al príncipe en estado crítico durante 3 días. En el peor de los casos, podrían tener que quedarse atrapados en la cueva durante 3 días. Pero ese es el caso de las personas que están debajo de las rocas. El prota comenta que no importa cuál mala sea la situación, no cree que pasen 3 días. Para Yundan, 3 días es demasiado tiempo. Así que cuando la niebla se dispersa un poco y la situación mejore, será mejor salir. Aún puede lidiar con espíritus malignos y algunas criaturas. Aeon comenta que ella también, después de descansar un poco, podrá manejar su espada. El prota nos comenta que tiene una expresión complicada. No puede evitarlo. Es una situación tan peligrosa, la única persona en quien puede contar resulta ser el descendiente de un enemigo y un famoso hablador. El prota comenta que sería mejor que no lo piense demasiado, y se concentre en un solo objetivo. Aeon le pregunta que cuál es, respondiendo el prota que sobrevivan. De pronto el prota se sorprende de una risa, perteneciendo a Aeon, comentándole que así es. Por ahora, tiene razón. Deben sobrevivir. Un tiempo después, el prota comenta que cuando amanezca por la mañana, será el mejor momento. Ahora mismo, el anciano Baekseon debe estar distraído, pero los espíritus malignos desaparecen durante la noche y la visión no es muy clara. Aeon comenta que entonces en la mañana, es su oportunidad, diciéndole el prota que esa noche será mejor que descansen, y conserven energía. Es mejor dormir. Aeon recostándose comenta que no cree que pueda dormir en esa situación donde los espíritus malignos están merodeando fuera. Es mejor obligarse a cerrar los ojos. El prota comenta que no tiene que preocuparse por los espíritus malignos. Ha grabado un hechizo de protección que emite un olor en la entrada. Aeon le pregunta si sabe hacer eso también. Respondiendo el prota que el anciano Baekseon le enseñó los hechizos básicos. Aeon nos comenta que aún así, no cree que pueda dormir. Y le pregunta al prota por qué no le cuenta la historia de su vida. Él responde que no cree que no sería una historia que le interese a su alteza. Aeon nos comenta que se había olvidado por un momento, que es hijo ilegítimo del maestro Huayan. Aeon le pregunta si hay alguna historia que le incomode. Contándole el prota que es un hijo ilegítimo del maestro Huayan, parece que comprende lo que significa sentir vergüenza por la acción de su familia. Así es realmente. Aeon le comenta que si acepta eso con naturalidad, él sobrevivió la destrucción de la familia Huayan, preguntándole cómo ha estado viviendo desde entonces. El prota pensativo le responde que ha estado vagando como un mendigo. Sin embargo, había una hermana que vagaba con él, así que no se sintió solo. Nos cuentan que desde ese instante, solo ha salido a la luz relatos que carecen de importancia sobre el nombre. La historia de unos hermanos que lucharon por su independencia a una edad temprana. Y a veces, daba risa. Otras veces, tenía una profunda tristeza. Tal vez sea una vida que se encuentra en el extremo opuesto de la de ella, que ha vivido como noble en Gyeongseon, pero la vida que él ha vivido con todas sus fuerzas parece tener un significado oculto. Se le ha brindado una gran determinación, y ha conseguido realizar grandes cosas. Simplemente, ese hombre ha vivido su vida con todas sus fuerzas. Quizás ella podría haber escuchado esa historia con calma. Un tiempo después, Aeon comenta que esa persona era bastante hábil con la espada y parece tener ambiciones de éxito. El prota responde que ser descendiente del maestro Huayan, eso es casi un estigma. La compasión y la bondad no es para todos.
Trabajar duro y ganar lo que se merece es su lema. Respondiéndole a Yeon que no entiende nada de él. Y nos comenta que algo en él parece, cada vez más honesto. A Yeon sonrojada nos comenta que ella finalmente ha enloquecido. A Yeon aclarando su garganta, comenta que sin embargo, hay lugares que son incluso mejores que el palacio de Baekseong-un, donde la paga también es buena. Respondiéndole el prota que sobre eso, bueno, se puede encontrar y hacer más tarde. Contándole que Baekseong-un no tiene mucho tiempo de vida. Hasta entonces, planea estar en el palacio de Baekseon. A Yeon sorprendida le pregunta si él es una persona como esa. Respondiéndole el prota que no es para tanto. A Yeon le dice que de todos modos, hay algo en esa extraña conexión que es bastante clara. Y de pronto se empieza a reír. Y nos comenta que si era así de divertida la plática. Parece que realmente está muy cansada. Preguntándose qué es lo que le ha hecho vivir. A Yeon le cuenta que como hijo ilegítimo de la familia Hwayong, su vida debió haber sido llena de muchas pruebas y desafíos. El prota le dice que fue una deliciosa gukbap. A Yeon le pregunta que qué más. Respondiendo el prota que el cielo visto desde esa vieja y destartalada casa. A veces, la vitalidad que sentía al recibir el agua fría que le traía su hermana era refrescante. A la satisfacción que sentía agitar la espada con entusiasmo, a los hermosos narcisos que veía al caminar por el camino. Era una moneda de plata que había encontrado afortunadamente en el camino. Esas cosas sin importancia se juntaron, y los hicieron vivir juntos. Y le pregunta cómo está su Alteza. A Yeon nos cuenta que había quienes vivían gritando que necesitaban razones para vivir. Siempre había personas como esa cerca de la nobleza de Yeongseon. La razón para vivir es importante. Aquellos que carecen de ella tienen ojos vacíos y desolados. Ella lo comprendió instintivamente. Así eran los ojos del príncipe Jungwon, que estaba sentado frente al emperador. Era terrible. Ella también tenía esos ojos. Es aterrador. Por eso, tenía que buscar desesperadamente una razón para vivir. Creía que, si seguía buscando, podría encontrarla. Desde aquellos días en que caminaba bajo la lluvia. Caminó y caminó. A Yeon comenta que sorprendentemente, parecen que tienen pensamientos similares. Simplemente vivir. Y nos comenta que se adhirieron muchas cosas a su espada sin darse cuenta. La lealtad de la jefa de sirvientas Yundan, el anhelo de las sirvientas del palacio de Jujak, las manos arrugadas del anciano, el aroma de las flores en el jardín de la habitación, un bordado de oro hecho a mano, las alas de un pájaro que vio mientras paseaba por el jardín. Más allá de la puerta de la sala, el murmullo de las sirvientas, las suaves mantas, bonitas tazas de té, el aire de la manzana, la comida, la luna, las nubes, la poesía. Simplemente vivió, y la razón para vivir vino a ella. Torpemente debió confundir el orden. Pero de pronto el prota, interrumpiendo sus pensamientos, le comenta que Yundan no está bien. Cree que deben de partir ahora. El prota le comenta que está amaneciendo. Si es ahora, la niebla debería estar levantándose y la visibilidad mejorando. A Yeon levantándose comenta que es una buena noticia. Ella también se ha recuperado bastante, cree que podrá manejar la espada. El prota le comenta que sin embargo, si se ensucia con la sangre de un yogi, ella también estará en peligro. A Yeon comenta que no será fácil para él proteger a ambas solo, pero de pronto tiene una idea, y agarrando al prota, le dice que se lo quite, diciéndole el prota que espere un momento. Un tiempo después, el prota comenta que sin embargo, no puede estar completamente libre de la sangre de un yogi. Respondiéndole a Yeon que lo sabe. Si eso se resolviera así, los cazadores de yogi no tendrían que sufrir tanto. Sin embargo, por alguna razón, siente que ahora podría cortar a algunos yogi, y llegar hasta Taewageon. Al tenerlo a su lado, siente una especie de seguridad de que definitivamente podrá sobrevivir. Mientras el prota nos comentaba que es un comentario que le recuerda a alguien, y tomando determinación, comenta que parece que es hereditario. En otra escena, vemos a alguien comentando que hay mucho trabajo, parece que es evidente. Definitivamente, está más ocupado a comparación de antes. Luego vemos a un soldado, que le pregunta al general Chong, que le trae al Palacio de los Espejos. Este le responde que solo estaba hablando un poco con sus oficiales, pero se sintió frustrado y salió corriendo. Es cierto que ese lugar es cómodo porque ha trabajado ahí durante mucho tiempo. Esta vez, debido a que los espíritus malignos están causando problemas, ha sido un gran desorden. Respondiendo el guardia que más o menos, todo ha sido controlado. El general Chong comenta que los guerreros del palacio también han tenido que esforzarse mucho, y tomando su sake, comenta que un espíritu maligno aparezca de la montaña Baeksak. Debe ser que la energía del dragón celestial se ha debilitado. Eso es algo que la princesa Yeon debe manejar.
El guardia le pregunta que por qué vino al Palacio de los Espejos ahora que estaba en el palacio principal. Respondiéndole el general Chong que ahí también le tratan como visitante no deseado. Cuando era pequeño, al menos era un poco adorable. Y cambiando de tema le dice que el tema del guerrero que mencionó también se discutió en la reunión de los funcionarios. Vino a informarles sobre eso. Ese loco del Palacio Baeksan. Dicen que mató a cientos de espíritus malignos en una sola noche. Volviendo a aquella escena, vemos a un guardia comentando que primero tienen que encontrar al príncipe. Luego vemos a alguien subiendo la montaña. Mientras el oficial se quedaba sorprendido, nos damos cuenta que se trataba del prota. Comentando el oficial que ese tipo es del Palacio Baeksan. Cayendo desplomado al suelo. Mientras el guardia pedía que llamaran a un médico, al ver el caos detrás del prota, comenta qué demonios pasó ahí. El general Chong comenta que ese tipo tenía habilidades decentes, pero no llevaba el uniforme del Palacio de los Espejos, preguntándose si acaso el jefe de los guerreros ha descuidado su deber. El oficial le comenta que hablaron un poco. Simplemente no era un talento que pudiera ser aceptado en el Palacio de los Espejos. Parece que proteger el Palacio Baeksan es como su misión. Probablemente saldrá el Palacio Baeksan por sí mismo cuando llegue el momento. El general Chong comenta que de todos modos, él salvó a su majestad, gracias a que también mató a varios espíritus malignos. La operación de rescate del príncipe se aceleró. Dicen que sería bueno darle una recompensa adecuada, pero los funcionarios del palacio principal se agarran del cuello, comentando el oficial que si es porque es de la familia Wayong. El general Chong le cuenta sobre el crimen de haber intentado pisotear al emperador no se olvida fácilmente, incluso si pasa generaciones, preguntándole si no lo conoce. Es Seon, el líder de la familia Wayong. En un día de lluvia, caminó solo hacia la puerta principal del palacio. Esa imagen seguramente está grabada en la memoria de los altos funcionarios del palacio Cheongdo como una pesadilla. La extraordinaria destreza con la espada de Santa Iping es bien conocida. Puede que les haya recordado a tal figura. Las cadenas de una familia rebelde son así. Pero bueno, aún así, al insistir, logró tener una espada Taeseon y un poco de dinero. También le otorgaron el estatus de guerrero regular. Así que, cuando surja la oportunidad, puede ayudarlo a alzar su estatus más adelante. Trabajar menos y ganar más. Ese es su lema. El oficial suspirando comenta que ese tipo se equivoca. Volviendo con el prota comenta que así que su hermana todavía está tumbada en la cama. Jeonri responde que se cruzó con la doncella del palacio del dragón celestial. Dice que no hay problema con su vida, así que está bien. Jeonri le dice al prota que no está tan preocupado como pensó que estaría porque su único pariente de sangre esté gravemente herido. Pensó que se pondría a sudar frío. El prota le comenta que después de vivir juntos 10 o 20 años, llega a saberlo todo. Su hermana no es alguien que morirá tan fácilmente. Mientras nos comenta que él ya sabía que ella no moriría de acuerdo a la historia. Y según la historia original, ella fue rescatada más tarde que el príncipe. Por lo tanto, el gran mérito de haber salvado al príncipe se ha desvanecido. El príncipe está en estado moribundo. Probablemente solo tenga un vago recuerdo de Seoyan. Dado que era una chica que apareció como un recuerdo difuso en un estado moribundo, seguramente se sintió más atraído por la joven llamada Seoyan. Y cuando recordó toda esa verdad, se sintió como si tuviera un destino con Seoyan, y comenzó a desearla aún más. Desde su perspectiva, sigue siendo algo lamentable, pero, dado el carácter de Seoyan, seguramente lo dirá sonriendo. No hizo eso esperando una recompensa desde el principio. Definitivamente, no cualquiera puede ser la protagonista de una novela de fantasía. De pronto Yeonri comenta que así que esa es la espada Taeseon, diciendo que es más pesada de lo que pensó. El prota le dice que no saque la espada porque se lastimará. Es demasiado pesada. Yeonri le pregunta si acaso ella no puede manejar una cosa así, pero el prota dice que es caro. Ella también rompió una jarra en el palacio principal. Yeonri al recordar aquel suceso, procede a dejar la espada al lado del prota. Y sentándose al lado, le dice que pensándolo bien, le da rabia. Le dice que él habla suavemente y sin preocupaciones. Él trata a Seoyan con respeto, y ella es tratada como si fuera alguien del montón. A pesar de que es un año mayor que Seoyan. Y tiene el estatus de sirvienta regular. Yeonri le dice que solo intente llamarla hermana Yun. El prota le pregunta qué le está diciendo. Yeonri le dice que repita después de ella, hermana Yun. Volviendo a preguntar el prota de qué demonios está diciendo. Yeonri decepcionada, comenta que qué espera de ella. Ha perdido. Y cambiando de tema le dice que cree que debería ir a recoger las mantas. Y que le avise cuando sea hora de cenar. Y mientras Yeonri se iba,
nos cuentan que la transición es rápida. Mientras Yeonri alterada llamaba al prota. Este le pregunta que por qué se siente tan inquieta, diciéndole esta que dicen que la noble Ina ha llegado al palacio Baekseon. Comentándonos el prota que qué demonios significa eso. En otra escena, Ayeon comenta que parece estar saludable. Como era de esperar, tiene un cuerpo robusto. Su recuperación es rápida. Y pasando con el prota, Yeonri con una cara sombría le pregunta al prota si no es así. Ayeon comenta que ese hombre que en Baeksak dice lo que no quiere, es realmente humilde al bajar la cabeza así. Si se siente presionado por las miradas de las doncellas, preguntándole si debería hacer que se retiren. El prota le pregunta si está bien, respondiéndole a Yeon que por qué necesitaría protección de su parte, estallando a carcajadas. Pero luego al darse cuenta, y mirando a las sirvientas, comenta que se ha reído de manera demasiado frívola, disculpándose por ello. Luego, le comenta a Yundan que va a tener una charla breve con el salvador de su vida, pidiéndole que haga que las doncellas esperen fuera de la puerta del palacio Baeksu. Yundan le responde que como no hay doncellas a su lado, estará bien. Pero luego vemos que se retiran. Yeonri le susurra el prota que si acaso no valora su vida. El prota nos comenta que quedarse quieto y ordenar sus pensamientos, lo que piensa puede no ser cierto. Ayeon les dice que hay dos razones por las que vino al palacio Baeksun sin previo aviso. Una es que quería verificar si su cuerpo está bien. Gracias a él sobrevivió, así que debe hacer un esfuerzo en venir personalmente. El prota le comenta que si lo llama al palacio Jujab, con gusto lo hará. Pero es demasiado valioso para moverse solo para verificar un guerrero de tercera categoría. Ayeon le comenta que él también, siendo de alta posición, sabe cómo hablar con cortesía. No se siente tan mal. El prota le comenta que no es como si fuera la mañana, comentándole a Yeon que no parece así, pero tiene habilidades para hablar. Y cambiando el tema le dice que a partir de ahora, la enseña a manejar la espada, comentándole que la segunda razón por la que vino es esa. Mientras el prota se quedaba confundido, Ayeon le comenta que en los duelos de los guerreros del palacio Cheongdo, hay un aire de temor. Sin embargo, en su espada hay un espíritu noble. Dice que no tiene ambiciones de éxito, así que lo recompensará con algo más. No estás segura de que será todavía, pero puede hacer más de lo que imagina. El prota le responde que decirle que la enseña a manejar la espada, eso es un poco, puede ser complicado. Ayeon confundida, les dice que desde hace un rato lo ha estado sintiendo, ellos le están escondiendo algo de ella. Y acercándose, le dice al prota que le explique todo sin omitir nada, preguntándole que cómo puede saber si puede confiar en ellos, quedándose algo nerviosos. Un tiempo después, vemos a Yeon que entre risas comenta, que si se trata de los sentimientos de la verdadera Seokbi, entonces es definitivamente Ye-yang. El prota le dice que está hablando en serio, diciéndole a Yeon que lo va a tratar como algo trivial. Y acercándose comenta que la situación es más divertida de lo que pensó y está perdiendo su dignidad. Mientras nuestros protagonistas se arrodillaban frente de ella, Ayeon les dice que no es necesario que bajen de inmediato por el estatus, comentando que porque es tan complicado enfrentar la espada. ¿Acaso pensaba que podría tener sentimientos hacia él? ¿De verdad creía que no tiene esa capacidad de discernimiento? Se ha vuelto sorprendentemente consciente de sí mismo, contándole que la verdadera Seokbi aún no ha alcanzado la edad suficiente, así que su juicio no es completamente perfecto, diciéndole que no se reía así desde hace mucho tiempo. El prota nos comenta que tiene razón. Al escucharlo tiene sentido. Simplemente estaba haciendo demasiado egocéntrico. ¿Por qué no pensó en eso antes? Ayeon le comenta que definitivamente, desde su perspectiva debe ser complicado. Ella va a seguir observando la situación en Cheongdo-gun, diciéndole que ahora piense dónde le enseñará a manejar la espada. El prota nos comenta que la luz detrás de su alteza es tan deslumbrante que no puede verla bien. Y haciendo una reverencia le dice su alteza, el salvador de su vida no es él, es su alteza. Comentándole a Yeon que puede sentir que tan desesperado estaba. Entonces, cerrarán el trato. Le enviará a alguien más después. Mientras Yeon se retiraba, nuestros protagonistas viéndose, empiezan a celebrar, comentándonos el prota que todos los peligros han desaparecido. Por fin es libre. En otra escena, Ayeon nos comenta que ya casi es primavera. Espera que el clima se caliente pronto. Yundan le dice a su señora que el día está hermoso hoy, pidiéndole que vaya a su habitación. Mientras Ayeon le respondía que a eso iba, nos comenta si está bien que no haya una razón tan grandiosa para seguir viviendo. Solo con mirar al cielo la hermosa luna, puede sentir que está vivo y que ha hecho bien. Esa es la manera en la que él ha vivido hasta ahora. Sonrojándose por eso,
Yundan al notarla le pregunta si está bien, respondiéndole a Yeon que sus dedos están fríos, mientras nos comenta que es un enigma. En otra escena, el prota llama al anciano, respondiéndole este que qué pasa. El prota le dice que el arroz se ha acabado. El anciano Baekseon le dice que no es apropiado de él, no se supone que él maneja bien los ingredientes. El prota le cuenta que sobre eso, Yeonri no puede contener su frustración y acabó arruinando la comida que preparó. El anciano Baekseon le pregunta que cómo es posible que no pueda hacer ni un solo plato de arroz, contando el prota que por eso está en la cocina con un cuchillo en la mano. Y mientras el prota abría la puerta, vemos a Yeonri, que enfadada comenta que aún así, no puede permitir que el arroz de 27 años se arruine. Por un tiempo, tendrán que comprar arroz fuera del palacio. El prota resignado comenta que se encargará de comprarlo, comentando que la última vez recibió un dinero como recompensa, así que tiene un poco. Respondiendo el anciano Baekseon que está bien. Saca un poco de dinero de su bolsillo. El prota preparándose para su aventura, nos comenta que entiende. El joven militar Taetian, que tiene 16 años está ahí. Cambiando de escena, vemos a Yeonri con una expresión nerviosa, y le comenta al prota que seguir suspirando así, es incómodo. Y disculpándose le dice que lo siguió porque se sentía mal. No deberían de tener más problemas. El prota nos comenta que la razón por la que está suspirando así, es porque el proceso de salir del palacio es increíblemente complicado. Es tan largo que solo salir caminando toma 1 hora. Y hay revisiones de seguridad y control de identidad en el camino. Y pensar que tiene que regresar cargando un arroz pesado. Y luego comenta que salir del palacio de vez en cuando le hace sentir bien. Respondiéndole Yeonri que es verdad. Un tiempo después, el prota comenta que ahora que lo menciona, desde el festival de cumpleaños ha habido paz. Yeonri le responde que parece que sí. Quizás la consorte Jin ha dado su apoyo. Y la consorte Jin también está tranquila. Comentando el prota o que tal vez solo sea su imaginación. Y nos comenta que es tan pacífico que parece un sueño. Quisiera vivir así hasta el fin de sus días. Yeonri le cuenta que escuchó de las sirvientas que la razón por la que el nombramiento de la reina se ha retrasado es por lo siguiente. Después de un complicado proceso de selección, solo una persona logró aprobar y conseguir el puesto de reina. Pero al parecer, esa persona no lo quería y se escapó. Así que tuvieron que empezar el proceso de selección desde el principio. Por eso, los funcionarios del palacio tienen esa cara de preocupación. Yeonri le dice que solo los imitó un poco, pero se siente mal por reírse. Preguntando el prota si no era un chiste. No es lo mismo. Yeonri le dice que si acaso dijo que no es lo mismo. Respondiendo el prota que si reacciona así, le da ganas de decir que sí es lo mismo. Yeonri cambiando de tema, le dice que de todos modos en ese mundo hay ese tipo de personas. Es sorprendente que alguien huya del puesto de reina del palacio. Le gustaría experimentar una vez lo que es actuar como la reina de un palacio tan lujoso. Comentando el prota que supone que tienen su propio mundo. No tiene sentido vivir envidiando a los que están en lo alto. Yeonri suspirando comenta que eso es cierto. Justo ahora está en una situación donde el arroz se ha acabado y tiene que salir del palacio. El prota con una cara sombría le dice que eso es culpa de ella. Respondiéndole Yeonri que realmente lo siente. El prota nos comenta que por cierto, la reina aún no ha sido nombrada. No queda mucho tiempo hasta que comience la historia de Chongyong. No puede creer que el puesto de reina aún esté vacío. No quiere que haya más problemas en el palacio. Ni la consorte Sub ni la consorte Yi de Baliuai son problemáticas, pero realmente no quiere lidiar con la consorte Hua y la consorte de Ok. Bueno, si puede mantener sus ojos en la reina mientras se ocupa de su seguridad, no debería de haber problemas. Y comenta que hasta ahora ha sido todo paz. Disfrutando de la vida tranquila y cuidando del palacio Baekseon. Esos días tan pacíficos. Así es la vida. Yeonri al verlo se pregunta por qué se siente tan bien estar solo. En otro lugar, vemos a alguien diciendo que no tiene nada más que enseñarle. Y vemos que se trataba de Supi. Esta comenta que no tiene recuerdos de haber aprendido algo que sea tan impresionante. El maestro, nerviosamente le dice que pida orientación a alguien que sea mucho más avanzado que él. Aún está demasiado bajo el nivel para considerarse el maestro de Supi. Supi le pregunta si no es el más hábil en la técnica de navegación cerca de Anasan. Respondiendo el maestro que sobre eso, y bajando la cabeza le dice que a partir de mañana, irán a Nasan para mejorar sus habilidades. Y mientras se iba, Supi tomando asiento llama a su sirvienta, y le pregunta cuándo es la próxima reunión de los funcionarios. Wayne le pregunta si se refiere a la reunión de los altos funcionarios, y le comenta que cree que la próxima reunión será en el palacio principal el día de mañana. Preguntándole por qué la pregunta, Supi le responde que ya ve,
Entonces, debe obtener permiso directamente del secretario. Preguntándole Wayne a qué se refiere, Subbi le dice que de hecho, necesita aprender directamente en Baekseon. Dicen que los funcionarios de alto rango no pueden ser tratados a la ligera, ya que están muy ocupados. Si Baekseon no viene, tendrá que ir a su palacio y pedirle que le enseñe. Y se preguntaba qué tipo de peinado debería de llevar. El peinado de Flores del Norte puede parecer un poco infantil. ¿O será que está pensando demasiado en eso? La reunión aún no se ha celebrado. Comentando que se siente un poco avergonzada. Yundan con una cara sombría nos comenta que así que realmente piensa ir a buscar al prota. Esa imagen podría parecer una niña adorable planeando una aventura fuera del palacio para quienes no lo conocen. Pero si Taepyeon brilla, podría parecer un mensajero con una guadaña. La justicia es un concepto complicado en ese mundo. En otra escena, en la reunión de las princesas en el Gran Palacio, Aeon comenta que así que, la consorte Jin asiste al Palacio Baekseon 2 veces a la semana. Subbi le responde que originalmente, el maestro iba a Cheonton para enseñarle, pero parece que ya no puede seguir recibiendo sus enseñanzas. Espera que la reunión de los altos funcionarios hablen positivamente de eso. En el último festival de cumpleaños, parecían que mostraba interés en sus habilidades de navegación. Aeon comenta que a ella le sorprendió también. No sabía que la consorte Jin era tan talentosa en la técnica de navegación. Comentándole Subbi que ella también está muy sorprendida de las habilidades de la consorte Hyewei en el manejo de la espada. No pudo seguir el ritmo, y le salió un aplauso por accidente. Luego la chica peliblanca comenta que lo que la consorte de Ok mostró fue como si la técnica celestial se manifestara. Y riéndose comenta que es un cumplido excesivo, presentando senos como la consorte de Ok Wall. Y le comenta a Yeon que la diadema dorada realmente le queda bien. Ha encontrado un buen lugar como su anfitriona. Mientras a Yeon le respondía que es un objeto que no merece, nos comenta que quería crear un ambiente más cálido y amigable, pero es difícil hacer que se sientan cómodas. La consorte Hyewei aún no se ha sentado en su lugar, ya está creando una atmósfera tensa, pero dicen que el comienzo es la mitad de la batalla. Tal vez debería sacar el tema del té. Subbi le comenta que ha escuchado que la consorte Hyewei está recibiendo lecciones de espada directamente de los guardias del palacio de Baekseon. Y le pregunta si hay alguna razón por la que esté aprendiendo de un guardia de bajo rango. Aeon sorprendida le responde que eso. Pero Subbi interrumpiéndola le cuenta que ha estado aprendiendo la técnica de navegación de un maestro en Anasan durante unos 2 meses. Pero no era un buen maestro para ella, así que pronto lo abandonó. Pedir enseñanza es una cuestión seria, pero debe haber un oponente adecuado para ello. Aeon le dice que ese guardia tiene un nivel bastante alto y vale la pena aprender de él. Subbi le pregunta si es por eso que eligió a ese guardia. Aeon le comenta que al pedir entrenamiento no necesita algo más que habilidad para aprender esgrima. Y nos cuenta que eso es realmente la razón. No tiene ningún interés personal en ello, realmente no. Aeon le comenta a Subbi que si la señorita recibe enseñanza de Baekseon, definitivamente tendrá un gran avance la técnica de navegación. Pero el anciano Baekseon siempre está ocupado y no acepta discípulos fácilmente. Respondiéndole Subbi que eso es algo que debe manejar por su cuenta, haciendo que la atmósfera se tense. Subbi comenta que por supuesto, el hecho de que se preocupe por su situación es porque el corazón de la consorte Hyewei es tan valioso como el océano. Aeon nos comenta que es tan inteligente a esa edad, tiene habilidades para atacar y retirarse con agilidad. Sin embargo, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente no se dé cuenta que sus sentimientos por Seol Taepyeon podría llevarlo a matarlo? Sí, lo reconoce. Cada vez que piensa en Seo Taepyeon, siente una extraña atracción que le embriaga. Pero es que, si su obsesión se desarrolla mal, podría convertirse en un cuchillo que le corte el cuello. Está soportando esa obsesión, pero es demasiado egoísta que la consorte Jin actúe con total libertad. Y mientras tomaba su té, de pronto se sonroja. Wall le pregunta si le pasa algo, respondiéndole a Yeon que no es nada. Y mientras vemos a Subbi embullida en su aura, nos comenta que le puede ver claramente. En otra escena, el anciano Baekseon le dice al prota que ha decidido que la consorte Jin le enseñará la técnica de navegación unas 2 veces a la semana, así que debe acompañarla en el camino. Comentando el prota que la guiará hasta el palacio Baekseon. Mientras nos comenta consorte Hyewei, está dispuesta a ayudarlo. Un tiempo después, mientras nuestro protagonista seguían por el sendero, Subbi pregunta por qué el palacio Baekseon está tan lejos del palacio de las concubinas. Es tan aburrido. Caminar en silencio es una tarea difícil.
Cada vez que piensa en caminar de esa manera, se siente tan desanimada. Y mientras veía al prota, este comenta que una vez más, esa mirada de antes. Un tiempo después, Subi comenta que ahora que lo piensa, él estuvo en su lecho cuando estuvo enferma y pasó por el palacio Cheonton una vez. Respondiendo el prota algo nervioso que sí. Subi comenta que en ese momento, al menos podría haberle saludado. El prota le comenta que no es alguien con quien un guardia pueda hablar casualmente. Subi le dice que su lealtad es realmente digna de confianza. Y nos comenta que ahora que lo menciona, se sonrojó un poco. Subi le pregunta si ha recibido su regalo. Respondiéndole el prota que lo ha recibido con gratitud. Subi le pregunta si podría contarle más sobre cómo se siente al ser un guardia. Respondiendo el prota que no tiene problemas en su vida de guardia. Subi le pregunta si hay alguna diferencia al vivir como guerrero. Respondiendo el prota que no, él está muy satisfecho. Y nos comenta que lo está haciendo bien. No podría ser más perfecto. Un tiempo después, el prota se ensarta al escuchar un sollozo. Y al darse la vuelta nota que era Subi. El prota le pregunta por qué se encontraba ahí. Subi le responde que no es nada. No es un gran asunto. Pero, él parece tan frío. En el palacio Cheon, parecía un hombre lleno de vida y energía. No sabe cómo lo tomará. Es un poco extraño. El prota nervioso nos comenta, Consorte Jin, está dispuesta a ayudarlo. En otra escena, Aeon nos comenta que ahora mismo, la consorte Jin está en el palacio de Baekseon. Tiene una promesa. No ha podido hacer nada. De pronto Yundan le pregunta a su señora si hay algo que necesite. Respondiéndole a Aeon que por favor, se prepare un poco. Yundan le pregunta si tiene planes de salir. Respondiéndole a Aeon que debe entrar al palacio de Baekseon. Yundan le comenta que en el palacio de Baekseon, la consorte Jin está, pero Aeon interrumpiéndola le dice que lo sabe. Aeon le dice que entonces se preparará de inmediato. Y dándose la vuelta con una expresión sombría, nos comenta que tiene un mal presentimiento sobre la cena. En otra escena, vemos a Seoyan comentando que hace un buen clima. Después de la ceremonia de aniversario, estuvo acostada mucho tiempo, y luego vinieron los eventos de fin de año. Estar sola en Cheonryung fue sofocante, pero parece que su hermano se ha convertido en un guerrero oficial. Como hermana mayor, no puede no felicitarlo. Por eso ahora va al palacio Baekseon. Un tiempo después, Seoyan le comenta a un guardia que le dijeron que hubo un error en la entrega de suministros al Cheonryungche. Está saliendo a hacer un recado para informar a la cocina del palacio exterior. Respondiendo el guardia que lo entiende, pero tiene que volver a los aposentos antes de que anochezca. Respondiéndole Seoyan que lo entiende, diciéndole que es admirable el esfuerzo que pone en su labor como guerrero. Un tiempo después, Seoyan nos comenta que ahora que lo piensa, el otoño pasado fue bastante tranquilo. La dama Jin Subi terminó encariñándose con Taepyeong. Más tarde, la dama Ian Shinjeo resolvió todo y hasta envió una carta de respeto. Parece que la dama Subi también se dio cuenta rápidamente. Mientras comentaba que es un alivio, se topa con ambas sirvientas principales Wen y Yundan. Y nos comenta con una cara sombría que hay dos figuras como diosas de los cielos en el palacio de las concubinas. Yeonri acercándose susurrando la saluda. Seoyan le pregunta qué está pasando exactamente. Yeonri le cuenta que lo que pasa es que ahora mismo la dama Gibei y la dama Jin Subi está en el palacio Baekseon. Preguntándose Seoyan qué significa exactamente. En otra escena, Yeonri le cuenta a Seoyan que la última vez mencionó en una carta que parecía que el problema con la dama Subi estaba más o menos resuelto. Contándole Seoyan que ella también pensó lo mismo. Yeonri le pregunta si ha oído el dicho, intentar quitar un problema y terminar con uno mayor. Y mirando hacia su alrededor, le comenta que la mirada que la dama Gibei le lanzó al prota, no es nada normal. Preguntándole Seoyan alterada qué significa exactamente. Respondiéndole Yeonri que no lo sabe. Ella también quiere que alguien se lo explique. Le comenta que al principio, la dama Gibei dijo que quería ayudar. Por eso pensó que podía confiar en ella, ya que era la dama Gibei. Seoyan le pregunta qué pasó luego. Respondiéndole Yeonri que hoy, cuando llegó al palacio Baekseon y llamó al prota, debería haber visto la expresión en su rostro. Seoyan con una expresión sombría se pregunta qué está haciendo exactamente el prota. De pronto un guardia les dice que no bloqueen el camino. Estas dándose la vuelta, nos damos cuenta que se trataba de Hangraenim. Hangraenim al verlas asustadas comenta, que si acaso era la doncella que vio en el camino detrás del muro del palacio Baekseon. Respondiéndole Seoyan que sí, comentándole que no esperaba que la recordara. Yeonri disculpándose le dice que en ese momento, hay alguien muy importante dentro del palacio Baekseon. Y le pregunta si podría decirle el motivo de su visita. Hangraenim le pregunta,
alguien importante. Respondiéndole Yeonri que sobre eso. Y nos comenta que no puede decirle que hay 2 consorts en el palacio Baekseon. Y le dice que hay alguien de parte del harén presente. Han Graenin comenta que por lo que le dice, parece ser alguien de alto rango. Y les cuenta que ha llegado una orden del palacio principal. Cada palacio debe enviar un soldado para participar en una operación de búsqueda que llevará a cabo el palacio principal. Seoyan le pregunta si acaso es por la consorte Hyun-Bei, pero Han Graenin solo le da una mirada furtiva, disculpándose Seoyan por el atrevimiento. Han Graenin, a ver su carita, les cuenta que hace más de una semana que la princesa consorte Hyun-Bei huyó hacia Undo. No es cualquier persona, es la dueña del palacio Yeonmu. No pueden simplemente quedarse de brazos cruzados. Mientras Yeonri veía su interacción, nos comenta que eso parece grave. Seoyan le pregunta si planea llevarse a Taepyeon con él, preguntándole Han Graenin si tiene alguna relación con ese guerrero. Yeonri nos comenta que si acaso está celoso. Seoyan le responde que es su hermano. Salieron juntos de la familia Hwayong-seop, comentando Han Graenin suspirando que son hermanos de sangre. Comentándonos Yeonri que se siente más tranquilo porque es su hermano menor. Pero cambiando de tema, ¿qué pasa con esos hermanos? El hermano atrajo la atención de 2 consorte. Y ahora la hermana parece haber hechizado al jefe de los guerreros del Palacio Rojo. Bueno, la doncella Seoyan es hermosa. Y con una personalidad encantadora, no es raro que sea popular. Pero ese guerrero que solo parece vivir para comer sopa, ¿qué tiene de especial? Han Graenin comenta que ya que mencionó a su familia, debe añadir que el general Chong Seotae, un importante oficial, está muy interesado en ese joven. Sugirió que lo apoyen y le asignen un rango decente. Seoyan pregunta si el general Chong Seotae es alguien que siempre está cerca. Entonces, eso significa que su hermano va a ascender, quedándose Han Graenin hechizado por su luz. Y vemos a Yeonri que nos comenta que esa persona huele mucho. De pronto se abren las puertas, y alguien comenta que de todos modos, como ya sucedió, debe llevarse al tipo. Y vemos que se trataba de Aeon. Han Graenin arrodillándose saluda a su alteza, la nobleza. Aeon comenta que si él es el capitán de los guerreros del Palacio Real. Respondiéndole Han Graenin que no sabía que su alteza vendría al Palacio Baekseon. Aeon le comenta que ha venido a buscarlo porque quería enfrentarse un momento con el guerrero Seol. Han Graenin le pregunta si dice que a buscarlo. Respondiéndole Aeon nerviosa que no es eso. Ella, el clima es agradable y quiere dar un paseo por el palacio. Aprovechando que salió, pensó que tal vez podría enfrentarse con ese guerrero de tercera categoría. Y le pregunta por qué ha venido al Palacio Baekseon. Respondiéndole Han Graenin que casualmente, ha venido a buscar al guerrero Seol. Están en una situación en la que han formado un equipo especial para buscar a la princesa consorte. Aeon comenta que entonces, no importa si es después de que termine su enfrentamiento con la espada. Preguntándole qué tal si hablan de eso después. Respondiéndole Han Graenin que no hay ningún problema con eso. Aeon dice que entonces, se vayan rápido. Seoyan al ver tal interacción, le pregunta a Yeonri qué van a hacer con el prota ahora. Yeonri le responde que está bien. Todavía hay una forma. Por un instante que sea una relación amorosa, cuando los guerreros están distanciados, el amor también se aleja. El equipo especial del capitán del Palacio Real que mencionó, es para que el prota no se niegue y pueda entrar. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.